Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, hablaremos de las guerras y las armas. Como siempre, de la mano de nuestros contertulios habituales, que en esta ocasión estarán acompañados por Gregorio Ramón, ingeniero técnico e investigador de la historia antigua y el pensamiento. Si ustedes lo desean, pueden participar en la tertulia de la radio en La Peonza, mandándonos un mensaje de audio al WhatsApp de Radio Torre Pacheco en el teléfono 627 93 45 44. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Hola, buenas tardes a todos de nuevo, después de estas 2 semanas que hemos dejado de intermedio. Estamos con ustedes para tener una nueva sesión de tertulia con un invitado que tengo el placer de haber trabajado con él, igual que trabajé con María José Molina en su día. Gregorio Ramón, ya habrán oído en la cuña su perfil. Ingeniero, ha sido profesor de tecnología durante muchos años, ha sido RMI, que ahí no lo pone, pero lo he dicho yo, lo digo yo. Bien dicho, sí. Exactamente. Y luego es un investigador sobre historia antigua. Y bueno, investigador, o sea, me gusta la historia antigua, el pensamiento antiguo, es un terreno que me gusta y que investigo, sí, me gusta aprender cosas de ese tipo, porque hay mucho metido ahí, hay mucha historia metida que no conocemos, y eso siempre me ha llamado la atención, y ahora que tengo tiempo, pues me dedico, una de las cosas que hago es eso. Eso es lo bueno de estar jubilado, de ser profesor emérito. Bueno, como saben, y se ha dicho en la cuña, hoy nos toca hablar sobre las guerras y las armas, y bueno, nos acompañan como siempre María José Molina, Miguel Galindo, Antonio Plata y el que les habla, Juan Bautista Sánchez. Vamos a ver, desde que la historia es historia y comienza a ser historia en el momento que hay registros escritos, siempre, por lo menos yo recuerdo incluso cuando yo estudiaba, que toda la historia que nosotros, era todo batallitas, entre comillas, eran aprenderse batallas, fechas, no sabíamos ni siquiera los motivos por los cuales se producían esas batallas. Después, con el paso del tiempo, reflexionas y te das cuenta de que eso normalmente les ocurre, bueno, también es verdad que la historia la hemos escrito los seres humanos, le ocurre a los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos seres de la naturaleza, bueno, junto a lo mejor con las hormigas guerreras y alguna cosa más, que se dedican a guerrear entre ellos, a matarse, a tratar de dominar al otro, y me viene... recuerdo en la Revalida de Cuarto, algunos se acordarán de la Revalida de Cuarto, algunos que sean más o menos de mi edad. Yo recuerdo en la Revalida de Cuarto y en la de Sexto, que me pusieron, comente usted la siguiente frase: Homo hominis lupus est. El hombre es el lobo para el hombre. Frase que, por cierto, se la asocian al pensador inglés Tom Hobbes, pero que en realidad aparece reflejado por primera vez en Las Asinarias, un libro de Plauto del siglo III a.C. Ya aparece lo que el hombre es el lobo para el hombre. Si nos damos cuenta, siempre el hombre tiene esa tendencia a luchar contra los demás por diversos motivos. Diversos motivos que pueden ser motivos económicos, motivos, en fin, lo que sea. Y siempre asociado a las guerras está el desarrollo de las armas. Hay veces que el desarrollo, o sea, las guerras y los ejércitos provocan desarrollos tecnológicos que luego pueden tener un buen uso para la humanidad en general. Estamos hablando, por ejemplo, a mí se me ocurre Fleming con la penicilina. Antes de la Primera Guerra Mundial, la gente se moría por una simple infección, no había penicilina.
salvó un puñado de vidas con la penicilina de las infecciones. Y bueno, pero bueno, la cuestión es la siguiente: las guerras y las armas, la relación que existe entre ellas y cuestiones que podíamos plantearnos, bueno, y a lo mejor se lo voy a plantear a mis contertulios para ver qué ellos piensan, si existe la posibilidad de que alguna vez acabemos con la guerra. Entonces yo comienzo aquí, luego Bueno, dejaremos más tiempo para Gregorio para que pues, empiece. brevemente, yo simplemente voy a apuntar mi punto de vista, pero nosotros ya estamos todos de acuerdo, porque lo hablamos previamente, antes cuando nos planteamos el tema. Estamos todos de acuerdo, los que estamos en esta mesa, que es imposible acabar con las guerras. Y precisamente debido a la industria armamentística. Entonces, parece que el punto de partida de esta mesa es un punto de partida muy, no sé si llamarlo realista, pesimista, o por lo menos, pues bueno, es como un mazazo, ¿no? Desde luego. Entonces, mi punto de partida, cuando vuelva a tomar el turno de palabra, va a ser un poco, pues, desde la ingenuidad de la utopía. Miguel. Bien, pues yo también mi punto de vista es pesimista. Sin embargo, yo lo veo al revés. No, o sea, no es que las armas, o sea, no es que las guerras existan por las armas, es que las armas existen por la guerra. O sea, el hombre ha guerreado hasta sin armas, desde una quijada de burro, que se sepa, aunque sea mito, Sí. ha guerreado. Siempre, con lo que ha tenido a mano, con cuchillos, con lanzas, con piques, con sables, y ahora pues con todo el arsenal que tenemos a mano. Por lo tanto, la guerra, según mi humilde opinión, está dentro del ser humano. Y las armas es el negocio de la guerra. Simplemente es el negocio al servicio de la guerra, pero la guerra la lleva el ser humano dentro. Lo que a mí no me gusta y el problema que yo veo es que antes, pues hace 100 años, 200 años, prácticamente anteayer, pues las guerras lo hacían dos contingentes armados. Se enfrentaban entre ellos, se mataban entre ellos, se mutilaban entre ellos y se acababa entre ellos. Ahora la guerra no es así. Ahora la guerra es atacar población civil, cascos de ciudades, hospitales, sitios donde mueren mujeres, niños mayores, gente civil que no tiene nada que ver con la guerra. Esa es la guerra de hoy, a través de las armas que tenemos. La inteligencia artificial, la dronificación, y todo lo que tenemos. Y da la puñetera casualidad de que el otro día lo decía El País, no recuerdo quién lo decía, pero en El País, que con las guerras en curso que tenemos ahora, las dos más principales, según los analistas, han muerto menos soldados y militares que población civil. Es una masacre. O sea, estamos hablando de masacre. Luego, la guerra que el ser humano lleva dentro está empeorando. Está empeorando porque ya no hay reglas de la guerra. Ya no hay normas, ya no hay nada, no hay conciencia. Es matar cuanto más gente, mejor. Bien, yo tenía y tengo un debate interno. Una parte de mí es pacifista y me gustaría que el escenario que yo pudiera trasladar hoy sería de un mundo en paz, un país en paz, un continente en paz, un mundo en paz. Pero a renglón seguido miro, veo, observo y el escenario real que yo percibo
no tiene nada que ver con el imaginario que yo momentos antes me había trazado. Se han apuntado diversos factores. Yo a lo largo de esta tertulia me va a motivar más ver la vertiente económica del conflicto, de la guerra y el negocio de las armas. Una cosa va íntimamente ligada a la otra. Y yo quizá mi desarrollo va a ser un poco el negocio de las armas. No hay negocio si no hay enemigo. Entonces, a partir de ahí, pues voy a hablar. Don Gregorio. Bueno, me toca. A ver, habéis dicho cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Juan Bautista, tú has dicho que hemos estudiado todo aquellas guerras famosas, aquellas guerras que no sabíamos ni por qué eran ni de por qué razón eran. Y luego has añadido una cosa muy interesante, que dices que el ser humano es el único elemento animal de la naturaleza que mata más allá de subsistir. Y es una violencia que llevamos ahí. Y luego pues hay cosas también aquí muy interesantes que habéis dicho, que ya partimos de ese punto negativo, que la guerra no se puede parar, y habéis dicho por el negocio de las armas. Entonces, claro, eso es muy cómodo, ¿no? Decimos, la guerra no podemos pararla y no la podemos parar porque detrás hay un negocio, que es lo que decía Antonio. Entonces, claro, vamos a darle un poco la vuelta a esto, a ver de esto de dónde viene, ¿no? ¿Por qué es así? Porque, claro, nosotros como todos los seres humanos, pues decimos, pues muy bien, la culpa es de los demás. Siempre procuramos echarle la culpa a los demás, y esa violencia que seguramente la llevamos dentro de nosotros, ¿la llevamos nosotros también dentro o no la llevamos? Claro que la llevamos. ¿Esa violencia de dónde viene? ¿No? ¿Y por qué? Entonces, bueno, pues yo pues he estado reflexionando sobre el tema, ¿no? Y vamos a ver por dónde empezamos, ¿no? Primero habría que justificar la violencia que tenemos nosotros, y a lo mejor entendemos que si nosotros ahora mismo también tenemos esa violencia, el que sean guerras económicas, porque a fin de cuentas, ¿quién hay detrás de las empresas de armas? El poder económico, Sí, básicamente. pero hay personas. Claro. Estamos nosotros. Están los seres humanos. Nosotros. Sí. Y curiosamente, detrás de las personas que están detrás de las empresas de armamento están los gobiernos. Y los gobiernos, a fin de cuentas, los que están decidiendo ahora enviar armas a Israel o enviar al frente a los soldados rusos o ucranianos, siguen siendo personas. Y curiosamente, no sé cómo nos lo arreglamos, nosotros también lo somos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, sí, es que estos son así, pero ¿y nosotros? ¿Lo somos también? ¿Tenemos esa violencia todos dentro? ¿Y de dónde viene eso? Entonces yo le he dado unas vueltas a esto. Bueno, y para eso yo haría un recorrido, ¿no? Yo me iría hacia atrás, tendríamos que irnos pues a la Grecia antigua. Fíjate, nos vamos a ir a Demócrito. A Demócrito, pues más o menos entre el 460 y el 370 a.C. Este hombre que dijo, ¿de qué habló? ¿Era un conquistador? No, era un filósofo, ¿no? Y él fue el primero que definió el átomo. Él dijo que la materia, porque tenía muchos debates sobre cuál era el origen de la materia. Este hombre dijo, no, hay una partícula muy pequeñita que se llama átomo, a partir de la cual se genera todo. Y ahí hemos estado hasta que en el siglo XIX pues llega la investigación y voy a pronunciar la palabra mágica, llega la física cuántica. Anda, y pues fíjate dónde hemos llegado, desde Demócrito a la física cuántica y la guerra, vaya el lío que llevamos aquí, ¿no? Bueno, ¿y qué te dice la física cuántica? La física cuántica te dice que ese átomo tan pequeñito que se esperaba encontrar no existe, y que lo que hay por debajo de todo pues no se sabe bien, pero parece que son como ondas de energía, ¿no? Ondas de energía. Hay una teoría que trata de explicar todo esto, no me digáis que os la explique porque yo no me la sé, que es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas que por cierto, en la famosa serie de Big Bang Theory se habla mucho, el protagonista principal, que es Sheldon Cooper, habla precisamente de la teoría de cuerdas. Sí, y le dan el premio Nobel en la serie, claro. Bueno, sí, pues esa teoría dice que anecdótico. al final lo que hay debajo de todo no es materia, sino que son como Energía. ondas de energía, que según la relación entre ellas, si son lineales, si son circulares, pues aparecen las partículas elementales, y a partir de las partículas elementales pues aparece la materia. Entonces vamos a dar un salto más grande, ¿verdad? Y nos vamos a ir a otro periodo, que es el Big Bang, donde parece ser que es un paradigma, no es una ley,
sino que es algo que sobre lo que se trabaja, en el que, bueno, pues la materia se empieza a desarrollar a partir de una enorme explosión de energía. Y si damos otro salto grande, pues nos vamos a ir ya al momento en el que empiezan a aparecer las primeras células. Las primeras células que hacen una cosa, fíjate que voy a hablar de la guerra y me doy las células, ¿no? La parte más pequeñita que tenemos, ¿no? Vale. Esas primeras células, ¿qué hacen? Esas primeras células son capaces de duplicarse. Claro, eso es fácil de decir, pues hacen una copia de sí mismas. Las razones no las vamos a buscar ahora, no es el problema, pero para duplicarse necesitan energía. ¿De dónde absorben esa energía? ¿No? Pues de lo que les rodea. ¿Y qué es lo que les rodea? Pues el medio ambiente. No la reciben del cielo, no tienen una conexión especial con el universo, no. Tienen que absorber energía de otras células vivas o de los elementos de la naturaleza. Y entonces, a partir de ahí empezamos a dividir, dando saltos muy grandes. Aparecerían los vegetales por un lado, aparecerían los animales y dentro de ellos los depredadores. Bien, entonces ese es un momento muy importante, porque los depredadores, esas células que empiezan a devorarse las unas a las otras, van generando un código de información. ¿Y qué es eso? Es un código de información. Los animales que van apareciendo ya tienen un código de información de tal manera que, por ejemplo, un pato no come carne. Tú coges un pato, un huevo de un pato, lo llevas a una incubadora, el pato crece y tal, pero el pato nunca va a comer carne. Es como si tuviese ya una información, y podemos explicar esa información de muchas maneras. Se la ha hecho su madre. No, el pato. Entonces, esas primeras células aparecen unas primeras informaciones y empiezan a diferenciarse unos seres de otros. Y en esa primera diferenciación que hay, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el otro es la ley. O te comes o eres comido. Aparece digamos que ahí aparecería un primer peldaño de lo que posteriormente podríamos llamar la violencia, ¿no? Es la ley. Necesito absorber energía y la absorbo de lo que me rodea. Y me como para no ser comido. Luego, ahí podríamos empezar un poco a entender esa necesidad a partir de elementos de la naturaleza de depredar, de comer y protegerte. Es decir, de empezar a ver al otro no como un colega, sino como un enemigo. Estaríamos en un peldaño muy, muy bajo, ¿no? O sea, en ese momento aparecería el rival, el enemigo y el otro. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir dando un salto y hasta que va a aparecer el ser humano. El ser humano. El ser humano ya tiene ese código. Ya sabe que se trata de comer y sabe que se lo pueden comer. Luego ya tenemos el primer peldaño de lo que ahora mismo estamos desarrollando, pues empieza ahí. Entonces, el ser humano, evidentemente, va sufriendo una evolución, ¿no? O sea, el ser humano, si nosotros pensamos en el ser humano, o en los homínidos, mejor que en el ser humano, en los homínidos de hace 2,5 millones de años, pues estaremos frente ¿a quién? Frente al Homo habilis. ¿El Homo habilis qué es capaz de hacer? Pues es capaz simplemente es bípedo ya anda erguido y solamente es capaz de tallar piedras. Talla piedras. Pero no conoce el fuego todavía. ¿Vale? Entonces, ese primer individuo, nos situaríamos pues eso aproximadamente hace 2,5 millones de años, es un individuo dominado por sensaciones e instintos. Esto más o menos está estudiado, ¿no? Más o menos, porque hay que tener en cuenta que ese ser humano sufre una evolución. Y esa evolución que va sufriendo con el tiempo la entendemos en el plano físico, pero vamos a tratar de entenderla también en el plano de la conciencia, del ser consciente. ¿Vale? Entonces, claro, si nosotros pensamos en ese homínido, ese Homo habilis, pues evidentemente no, su cerebro era más pequeño que el nuestro y su mente era diferente a la nuestra, ¿no? Bueno, pues entonces ese primer individuo, dominado por sensaciones e instintos, pues sería equivalente, según los entendidos, a un niño entre los 0 y los 6 meses. Un niño entre los 0 y los 6 meses en nivel de conciencia. Es decir, ¿qué es la conciencia? Lo voy a leer porque lo tengo aquí para que no se me olvide. Lo hemos dicho varias veces en este Sí, programa. Sí, lo he dicho varias. Bueno, entonces, no, pero dilo. Sí, pero lo digo, Sí. es que me he hecho la chuleta, pues no me acuerdo. Pues el conocimiento inmediato, espontáneo, que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Luego, entonces, el nivel de conciencia que tiene es bajo, ya tiene una herencia de una información genética que le viene
pues de esa evolución de la primera célula, a partir de la cual sabe que hay un primer peldaño, o podemos establecer un primer peldaño de la violencia. Bueno, eso va evolucionando y aproximadamente entre 10.000 años antes de Cristo y 1.000 años aparece otro estadio dentro de la evolución del ser humano que se llama el estadio mítico. El estadio mítico. Donde aparece la identidad personal. Fijaos lo que os digo. O sea, ¿desde cuándo no somos individuales? Porque ese primer ser humano, ese primer homínido, es colectivo, necesita funcionar en una sociedad, porque si no está dentro de una sociedad no puede defenderse. Luego, esa parte individual del ego, el ego individual, pues ya tiene un primer ego, ¿no hay? Pero funciona más en la colectividad. Prácticamente no puede acaparar bienes todavía porque es nómada, porque se dedica a cazar o a recolectar. Entonces, no tiene capacidad todavía de almacenar. Eso es un dato muy importante. Bueno, pues sobre esos 10.000 años aparece la identidad personal, aparecen los mitos, cuidado con este tema, el tema de los mitos es muy importante, y empiezan a aparecer las primeras sociedades agrícolas. Eso, según lo he entendido, estaríamos hablando de un niño entre los 3 y los 7 años, en su mente. La mente de un niño entre 3 y 7 años sería equivalente a esa época. Bueno, pues siguiendo con ese proceso evolutivo, aparecería el siguiente estadio, que es el racional. Pero ya tiene el instinto ese de supervivencia, Ya ¿no? tiene, Y de defensa, claro, ¿no? ya tiene ese primer instinto. Y de atacar si se siente atacado. Si se siente atacado, porque eso es muy importante, porque es lo que decía Juan Bautista, somos una sociedad o unos individuos que matamos y podemos producir grandes desastres a otros seres, pero no por esa primera herencia genética que tenemos de esa primera célula que necesitaba absorber energía de los demás. ¿Verdad? ¿Cuándo aparece esto? O sea, aparece Caín, o sea, agricultor. Abel era el agricultor y Caín era el pastor. Abel era el agricultor. No, yo creo que era Caín. No lo sé. Caín era el agricultor. Y Abel quemaba, ofrecía reses que según... Pero aparece primero agricultores. Ahí vamos, porque ahora en ese estadio mítico aparecen las primeras sociedades agrícolas. Y aparecen los mitos, aparecen los dioses. Fíjate qué curioso. Aparece eso. Y eso sería equivalente, a ver, que no me lío yo aquí, a un niño entre 3 y 7 años. Han hecho una relación, una correspondencia entre la evolución de la mente nuestra con la del individuo a lo largo de millones de años. Entonces aparece algo muy, muy importante, que es lo que ha hecho Miguel, que es la sociedad agrícola. La sociedad agrícola permite almacenar, permite tener posesiones y permite la aparición de un ego diferente, ¿no? Un ego que ya no es lo que necesita, ya no es sobrevivir, sino que acaparar. Y como consecuencia de ese ego aparece el poder. Aparece lo tuyo. Aparece lo tuyo. Aparece tu yo, un yo soberbio. Aparece la envidia. El ego. La envidia pues siempre habría existido, pero llega a unos niveles muy altos. Aparece la mala soberbia y aparece algo muy importante. Porque si nos damos cuenta de la guerra que estamos viendo, se producen por un fenómeno muy curioso que se llama avaricia. Claro. La avaricia está condenada por todas las sociedades antiguas, desde los egipcios hasta el mundo judío, los 10 mandamientos del decálogo. La avaricia está condenada. Es uno de los 7 pecados capitales. Claro. Luego, entonces, ahí, en esa sociedad agrícola, ahí ya es donde empieza realmente el problema, donde empieza el hombre a acaparar y donde empieza... Entonces, eso forma parte de ese desarrollo, ¿verdad?, de la mente del ser humano desde esos primeros momentos en el que a partir de que se genera la sociedad viene, creo que es donde empieza el problema. Bueno, y terminando ya esto, que no quiero hacerme muy pesado. Toda esa información la tenemos en el cerebro reptiliano. Sí. Tenemos una parte, cuidado, el cerebro reptiliano, digamos que ahí estarían todas esas primeras informaciones que se van generando a partir de las primeras células de ataca o te van a atacar, pero no te decían nunca un león caza una gacela y se la come, pero no acapara gacelas. No.
No almacena intercambia, gacelas, no no. almacena, no intercambia. El supermercado no lo inventó el león. No, va solamente caza cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre. Claro, te lo digo porque Para esa sobrevivir. frase que has dicho tú antes que tuviste que aprenderte para analizarla, la del que lo has sí. dicho en latín, yo no Sí, la sé sí, sí. traducir. Homo homini lupus Sí, est. sí, que sí. traduce otra vez. El hombre es el lobo para el hombre. Vale, y en algún momento has comentado eso de que matamos por matar. Sí. Pero es que yo pienso que en realidad hay veces, que hay veces que es que detrás de un acto de ese tipo, lo que hay es que en realidad ese individuo cree que tiene que hacer eso para sobrevivir, por algo que hay en su cerebro, por algo que hay ahí en su inconsciente, que le lleva a eso, aunque, y por eso hay veces que decimos que está enfermo, es que es un enfermo mental, es que tal y tal. Es porque reptiliano, un enfermo reptiliano. posiblemente no haya utilizado la mente correctamente, y digo la mente correctamente, y entonces y te lo estoy planteando prácticamente como Sí, es por una eso y reflexión porque para viene que a- tú me, Sí, porque- puesto que Por has eso y hecho todo porque ese viene a cuento, razonamiento, Einstein decía que no importa que haya armas, por sofisticada y la cantidad que sea, que lo importante es que no haya personas que aprieten el utilicen gatillo. las armas. Claro, porque las armas por sí solas no hacen nada. Bueno, No hacen nada. Son la Que es lo que voluntad. decimos de que la herramienta no tiene la culpa, sino quien lo maneja. bueno, claro, Exactamente. bueno, no tendrá la culpa la herramienta, pero los que están ¿Quién detrás de la maneja? herramienta, Claro, quien la maneja. los que están detrás de la Claro, ¿quién la herramienta maneja? provocan las guerras. Hoy en día, Claro. las guerras se provocan para el enriquecimiento de todos los que están detrás de la industria armamentística. Por supuesto. Y no solo Entre eso, otras cosas. sino de muchas personas que viven para la guerra, porque cobran de vivir para la guerra, hasta Entre incluso otras en cosas, tiempos de paz. Ahí era donde yo puedo hablar un poco y dar un salto al día de hoy, porque ha sido enriquecedora. Bueno, el origen, el análisis de dónde venimos. Que luego te dejamos que lo termines. Bien, Sí, me falta decir hacia dónde vamos. entonces, Que hay una segunda Que esa es la segunda parte, entonces, a ver si hay... entonces no voy a hablar de a dónde vamos. Yo voy a hablar de dónde estamos. Y dónde estamos, a mí me surge una duda cuando decías, bueno, nuestro instinto animal de atacar, ¿vale? Hay un factor que quiero compartir con vosotros, que a mí me mosquea. La seguritización. O sea, seguritización, ¿qué es? Un conjunto de normas, de estrategias que los gobiernos actuales están utilizando para manejar a las poblaciones. ¿Cuál es el fin último de la seguritización? O sea, que queremos más seguridad, más protección. La implantación del miedo. Y entonces ahí es donde yo me planteo, hasta dónde yo como persona, como ser humano, soy libre para elegir, hasta dónde puedo elegir lo que me llega. Es decir, la amenaza que a mí me venden, el miedo al otro que a mí me venden, ¿es real o es inventado? Y hoy, por desgracia, creo que estaremos de acuerdo que la mayor estrategia para condicionar, para dirigir, para manipular a la opinión pública mundial es el acoso del miedo. Miedo nos van a invadir, miedo nos van a atacar. ¿Quién está detrás? Pues detrás está todo un conglomerado industrial que se ha definido como economía del mercado de las armas. ¿Y quién está detrás del mercado de las armas? Pues bueno, pues son datos que son objetivos. En España, según el Ministerio de Defensa, datos oficiales del Ministerio de Defensa, hay 509 empresas que se dedican a la fabricación y venta de armamento militar. Esas 509 empresas generan un trabajo para 400.000 personas. En los presupuestos del Estado de España,
de nuestro país del año 2023, el PIB, lo que España se gastó en defensa, fueron 15.600 millones de euros. ¿Eso qué es lo que significa? El 1,24% del Producto Interior Bruto de España. Y esos son datos, esos son los datos que al final nos mueven. Hablamos del mundo. En el mundo, desgraciadamente, en el 2023, los gastos militares fueron nada más y nada menos que 2,4 billones, con B de burro o de Barcelona. Entonces, millones de millones. ¿Vale? Bueno, ¿Qué es lo que ocurre? Que esos 2,4 billones de dólares, para que son cantidades que a cualquier persona normal, a bote pronto, se nos escapan. Pero si lo comparamos con algo que nos sea más familiar, pues quizá nos acercamos a la realidad. Pues y el la gasto militar mundial 2,4 billones de dólares. a ver, no, es decir, el dato es muy Juanma, interesante. Solamente quería hacer una apreciación. Para los anglosajones, 1 billón son 1.000 millones, no 1 millón de millones. Lo digo porque depende de dónde venga la fuente. Vale, el dato. sí. Solamente La fuente- esa en 2005 era el gasto mundial global la fuente- fue de la- 1.143.000 millones. millones. Entonces no me extraña que en 2023 sea La fuente es el SIPRI. SIPRI, por las iniciales en inglés, de 15 millones de millones. es el claro. Instituto de Estocolmo para la Verificación de la Paz. Esa es la fuente. O sea, naturalmente no. No, sino quiero decir, era solamente el por dato. aquello Sí, de sí. por aquello de comparar, para que nos resulte un poco más, aunque son cifras bestiales que a todos se nos escapan, a mí el primero, pero si lo comparamos con que España, el Producto Interior Bruto del año 2023 es de 1,4 billones de euros, pues conclusión, además Juanma, que de matemáticas entiende un rato más que yo, La calculadora pues resulta que casi el gasto mundial en armamento en el mundo ha sido superior a lo que los españoles hemos producido en 2023. Y aún la OTAN está pidiendo a sus socios que incrementen el gasto Sí, militar hasta llegar al 10% del Producto Interior Bruto. ahí tenemos una piedrecita que nos puede dormir, que nos puede doler, porque resulta que el sistema defensivo, como sabemos, de la Unión Europea, no tenemos un sistema común de defensa. Tenemos parte cubierta por la OTAN y luego cada país miembro tiene propiamente su sistema militar. Y entonces, un escenario que a mí me cuesta mucho imaginar, pero que puede producirse, es que si en las próximas elecciones que se van a celebrar en Estados Unidos, un señor que se llama Donald no sé cuánto, sí, Donald Trump o Donald Trump, alcanza la victoria, ya ha amenazado a la OTAN de que países que no aporten el 2% del Producto Interior Bruto, que se vayan olvidando del pacto de agresión. O sea, en definitiva, que la OTAN no va a garantizar la seguridad de esos países que no contribuyan con el 2%. Bueno, pero ya estamos con la amenaza y el miedo, que es el juego ese lo que tú hablabas, amenaza y en miedo. el que no podemos entrar. Seguimos, y además, ya voy a terminar un poco el tirón. ¿Quién está detrás de todo eso? Pues lógicamente, como decía, todas las personas, toda la industria armamentística, toda la economía militar que existe, que al final son personas. Pero es que además, y por qué no decirlo, también están los sindicatos. Porque los sindicatos representan a esos millones de personas que su puesto de trabajo, su medio de vida, es la fabricación y venta de armamento militar. Pero los sindicatos defienden al trabajador,
No defienden a la industria tipo de armamentística. No, defienden al trabajador que trabaja en una industria defienden al armamentística. trabajador como tal. Y te van a defender Y a luego- un trabajador que trabaja en una nuclear o que trabaja en una refinería, porque esa es la misión de los sindicatos, defender a los trabajadores, Bien. porque si no, no Hagan sería lo un que hagan. sindicato, sería otra cosa. Sí, pero que esa industria armamentística la defienden principalmente dos entidades, dos personas Los no físicas. propietarios, para empezar. Los sindicatos y los lobbies. Sabemos lo que es el lobby. El lobby es un grupo de presión que trata de influir para que se legisle a favor de unos intereses. Y solamente en Bruselas, capital de la Unión Europea, existen cientos de lobbies que están cerquita, próximos a los funcionarios y a los políticos que nos representan en Europa. ¿Para qué? Para influir de que cuando legislen, esa legislación sea favorable a los intereses de sus grupos empresariales. Y ese yo creo que es el escenario en el que nos movemos. Movemos ahora. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el Y futuro? las Bueno, 23, eso no- bueno, yo, perdóname un segundo antes de que pases a tu segunda parte, yo quería decir, poner un poco ese contrapunto que yo anunciaba al principio, que quería ser un poco utópica, a pesar de que también creo que es que yo no voy a ver que las guerras se terminen, ni que se acabe con la industria armamentística de armas de destrucción masiva, porque una persona que quiera matar a otra siempre puede matarla con este bolígrafo. O sea, todo depende de la intención, ¿no? Entonces, pues en lo que quizás lo único en lo que quizás podamos confiar sea en la buena, en que el individuo quiera cambiar. Entonces, yo pues, que tenía intención de hablar de la utopía, de que si algún día saliéramos a la calle todas las personas de paz, todas las personas que estamos en contra de la guerra y de las armas, a la vez, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo se nos escucharía si dijésemos, pues a la vez, tal día, a tal hora, en todo el mundo vamos a gritar la palabra paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo resonaría eso en todo el mundo? Eso es una utopía, que la utopía es una palabra que apareció en el siglo XVI, precisamente en un libro que yo tenía pensado pues citar aquí algo, pero luego resulta que descubro lo más bonito del libro quizás sea la palabra utopía, que viene también del griego, con la palabra topos, que significa lugar, y la partícula ou, que es no. Entonces el no lugar, o sea, es decir, utopía era una isla, ¿no?, donde había pues un sistema supuestamente ideal de gobierno, de organización y tal, pero en realidad se llama utopía porque es el no lugar, es decir, lo imposible, ¿no? Otros dicen que vienen de utopía, que es el lugar más feliz posible, y eso también es imposible. Entonces, bueno, yo no sé si es imposible que todo el mundo salga o no salga a la vez a decir cuál es su postura frente a las guerras, que ahora mismo creo que hay activas 23 guerras en el mundo, ¿no? Pues yo he descubierto que si buscamos bien, resulta que hay grandes movimientos a favor de la paz. O sea, que las personas no se están limitando a conformarse con que es imposible la paz, ¿no? Y con que es imposible llegar al desarme, sino que hay foros. Y ahora, el 22 y 23 de junio, hay un foro por la paz y la no violencia en Málaga, ¿vale?, que lo convoca una organización que se llama Mundo sin Guerras y sin Violencia, Mediterráneo, que están funcionando ya desde el año pues 2007, ¿vale? En el año 2007 ya hubo un foro en Madrid por el desarme de las armas de destrucción masiva. Y todo eso, pues yo lo he descubierto en estos días. O sea, qué poca repercusión se le da, ¿no? Qué poca difusión, ¿vale? Pero en ese foro de 2007 ya se anunció que esta organización que acabo de mencionar, y que la voy a repetir por si alguien quiere buscar, porque de verdad que merece la pena, ¿no? Repito, Mundo sin Guerras y sin Violencia, Mediterráneo. Vale, pues esta organización sigue en marcha y ya ha convocado 2 marchas mundiales por la paz y la no violencia. La tercera marcha va a empezar
el 2 de octubre de este año, de 2024, en Costa Rica, va a recorrer el mundo entero, pasando de Costa Rica por Centroamérica, América del Norte, Asia, Oceanía, Europa, África, América del Sur, y volverá a Costa Rica, donde llegará el 5 de enero de 2025. ¿Vale? Esto ya se ha hecho. Ellos empiezan el 2 de octubre porque es el día de nacimiento de Gandhi, otro gran promotor de la paz. Hablando de utopías. A ver si son utopías o no son tan utopías. Quizás hemos ido de poco en poco y quizás alguna vez pueda haber un gran movimiento, que luego ya veremos a ver cómo se puede producir, ¿no? Pero este grupo de personas existe. De hecho, ellos empezaron promoviendo un coro por la paz, y lo que empezó siendo un coro por la paz ya va por 1000 coros por la paz, que tienen pensado actuar un día concretamente todos a la vez. O sea, que es lo que en un principio yo me planteaba, ¿no? Y también, pues también he descubierto pues, que hay otro movimiento por la paz que desde 1983 está por ahí. Problema con ese movimiento por la paz que funciona de 1983, que convoca muchas carreras por la paz, que sale la gente a la calle a hacer las carreras por la paz, igual consiguen dinero para pero al final no tienen más repercusión, no llegan a ninguna parte. Nos dejan hacer todo este tipo de cosas que son bonitas, ¿vale? Para que la gente se desahogue y crea que... Y vamos a ver, ¿podemos llegar a algo o no podemos llegar a nada? Ese futuro. A ver, es que hay mucha gente voy luchando a por seguir, ello, ¿eh? Ese futuro. Ya. Voy a seguir con esa idea, ¿no? Es que a mí me gusta mucho esa idea de la mente, del individuo, de la evolución. Hemos llegado y me he quedado al final, porque según lo he entendido en este tipo de estudios. Con permiso, cuando tú acabes con el final, hago yo un puntico. Voy a tratar de ser breve. Correcto. Bueno, todo ese proceso seguiría, es decir, esa mente seguiría evolucionando, la mente, nuestra mente. Está hecha para eso. Esos procesos que estamos hablando, que van desde el Homo habilis hasta aquí, tiene que seguir evolucionando, y dentro de esa evolución llegaríamos a un estado integrado donde fíjate lo que plantea aquí, porque en ese estado integrado se produciría una superación de las ideologías rígidas, de estas ideologías de que o eres de izquierda o eres de derecha, o eres del Madrid o eres del Barça, Claro. o esta es mi tierra y esta es la tuya. Eso sería el siguiente estado de la evolución. La idea Y holística. aparecería también en el individuo, ahora vamos a ver si a lo mejor algunas de estas cosas se pueden estar produciendo ya, un interés y una preocupación más por el otro. Igual que vimos que con la evolución de la célula era contra el otro, porque el otro me puede absorber mi energía, o robar, matarme, quitar mi energía, sería una preocupación por el otro. Y eso daría a otro estado más amplio, que se llaman los estados transpersonales, en el que emergería el testigo interior. Ahí dejo lo que pueda ser eso, y la superación del dualismo y la liberación del ego. Entonces, esto es teoría. ¿Se ha producido algún proceso de estos ya? Se está Pues produciendo. eso es una de las cosas es lo que ha comentado María José. Ahí tenemos a Gandhi, cómo consigue este individuo, frente a todo un imperio británico, moviliza la mente y los corazones de cuántos millones de indios, y los convence, fíjate, en vez del ojo por el ojo, el diente por el diente, en vez de tratar de quitarle lo que ellos tienen, que consideran que es suyo, por la paz, pacíficamente, y cuesta trabajo, pero lo consigue. ¿Qué habría sido si Mandela, que se pasa, no sé si fueron 30 o 40 años en una cárcel, en vez de generar el odio en el corazón, en vez de generar ese odio hacia la raza blanca, o sea, en vez al contrario, en vez de generar ese mundo pacífico que vino después y dijo, no, aquí no nos vamos a matar ahora, hubiese generado odio personal hacia la raza blanca, cuando sacan de la cárcel, Sudáfrica sería un desastre. Entonces, hay razones para poder entender que esto pueda pasar, estos estados integrados transpersonales, pues sería el proceso de evolución. Ahora mismo, desde luego, pues ese mundo sin guerra y sin violencia, pues sería un primer paso, y deberíamos de apuntarnos, pues ser conscientes nosotros también de que hay que hacer algo, y de apuntarnos a ese tipo de movimientos. Yo me voy a enterar.
Y cuando haya alguna movilización de estas, pues me voy a apuntar. Aquí se puede llamar, que hay un número de teléfono que les escribes por WhatsApp y y te dan información. Y si quieres ser voluntario, pues también te dicen qué es lo que puedes hacer. Y se llama Mundo sin Guerra y sin Violencia. Sí, Guión Mundo sin Mediterráneo. guerra Guión y Mediterráneo. sin violencia, _mediterráneo.org. Puedes decir el número porque además... Sí, el número para pedir información es el 655 750 211. Yo he venido sin papel, luego te lo pido, ¿vale? Pues tú has citado, Gregorio, a Gandhi. Y Gandhi, precisamente, una de sus grandes y más iluminadas frases fue: no hay caminos para la paz es el camino. Exacto. O sea, no le busquemos vueltas de a ver por dónde ni cómo, no. Solamente hay un camino y es la paz. La paz, nada de vamos a buscar cómo. Y dijo eso: no hay caminos para la paz. No existen, no los busquéis. El único camino es la paz. Y, en fin, esa evolución y todos estos cambios que María José nos ha informado, yo quiero creer, yo no lo voy a ver. No. Eso lo tengo muy claro. Yo a mi edad ya no lo voy a ver. Pero tengo muy claro que se basan en el desarrollo de un solo, único concepto: ética. Ética, que es lo contrario a la hipocresía que existe. Antonio ha hablado precisamente de que España es uno de los creo que es el cuarto o el quinto exportador, séptimo ha bajado, productor de armas o exportador de armas. Uno de los principales clientes es Arabia Saudí, que es uno de los países. Ahora cuando termine, me la pasas. Es uno de los países donde precisamente los derechos humanos no existen. Entonces, ¿dónde puñeta está la ética? En ningún lado. Y estamos hablando de un gobierno que se dice progresista y que tiene detalles, como por ejemplo, pues el frente que le está haciendo a Israel con respecto a Gaza y tal. Y dices tú, sí, pero le estás vendiendo a un país donde los derechos humanos no existen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de momento pesa más en un platillo la economía, las perras, el dinero, el puñetero interés crematístico, que los valores. Entonces yo los valores los cojo y los pongo en el escaparate para que la gente diga, ¡ay, qué bueno es! Y sin embargo, por otro lado, estoy vendiéndole armas a los asesinos. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos Con todo el mundo, iba a decir con todo el mundo. Y además lo está haciendo con Rusia. Y lo está haciendo de una forma civilina, Sí. porque lo que está dedicándose es a montar estados satélites que están, intermediario. Exactamente. Claro. Pero porque que un soldado americano muera en una guerra fuera de su país tiene un alto costo político. Entonces, para eso me invento los policías satélites de mi país, y tengo un policía en el Oriente Medio que se llama Israel, tengo un policía en el Golfo Pérsico que se llama Arabia Saudí, que no respeta los derechos humanos, ni me importa, porque mientras que sean mis aliados, a mí me la trae al pairo, hablando claramente, y suma y sigue, y suma y siga. Tiene a Rusia... Pero eso Sí, es lo que... Pues esa es la realidad. Eso es de lo que ha hablado Antonio, que querías añadir algo. Sí, Sí, quería exactamente. añadir algo. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como tienen una regulación específica para el control y venta de armas. Y luego, a nivel mundial, aparte de la Unión Europea y de Estados Unidos, hay un tratado internacional del comercio de armas. Y entre las bases de ese estado normativo y de ese tratado internacional, establece con toda claridad que no se pueden vender ni exportar armas a países que estén en conflicto militar. Y no se pueden exportar armas
a países donde se vulneran los derechos humanos. Entonces la pregunta es, si toda la legislación mundial recoge, lo dicho, que no se pueden vender armas ni a países en conflicto, ni a países donde no se respetan los derechos humanos, ¿cómo es posible que hoy, día 8 de mayo, en todo el mundo se estén vendiendo armas? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que está la ley, pero esa ley luego los gobiernos, quizá el nuestro, el primero, o el nuestro, el último, se la pasan por el forro de... ¿Por qué? Porque individualmente cada país es el que establece qué es el conflicto militar y qué vulneración se está haciendo de los derechos humanos. Con lo cual llegamos a una resolución política, que cada gobierno decide dónde hay conflicto o dónde se vulnera. Pero que todo eso lo tenemos claro y ese es el problema de nuestra sociedad y ese es el miedo de los ciudadanos, que nos metan en guerras, etcétera. Vale, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Vale? Entonces lo digo porque yo aquí he apuntado alguna cosa. A cada uno que vea si puede hacer algo y si cree que puede llegar a alguna parte o no, porque además podemos hacer más cosas a nivel individual, que igual es por ahí por donde empieza el camino, ¿no? Ahora mismo pero yo lo de quería Saramago. sí, pues lo comentáis ahora, pero os quiero también decir que por favor que también os informéis y miréis, busquéis información sobre Auroville. ¿Perdona? Auroville. Auroville es una ciudad en la India que está en marcha desde el año 1968. Hay gente que dice que aquello es una secta. A mí las etiquetas, yo hasta que no lo veo, como no lo he visto, pero hace tiempo que vi que eso existía y es un lugar al que puede ir cualquiera. Puedes ir desde a pasar unas vacaciones, a quedarte allí como voluntario una temporada, o a quedarte a vivir para siempre, si ellos te lo permiten. Esa es una ciudad que está montada para respetar la naturaleza, para respetarse entre las personas y están organizados desde el respeto y desde la paz. Entonces todo lo consensúan, si hay conflictos se resuelven hablando y están funcionando desde 1968 y ahí siguen. O sea, es decir, hay modelos, hay modelos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues para que veas, esa es una utopía realizada. Yo creo que podemos hacer cosas siempre desde ese plano en el que estamos, de saber que estamos en un proceso todavía muy bajo en todo este desarrollo que algunos estudiosos creen que van a haber. Hemos tenido ejemplos, ya no quiero hablar de Buda o de Jesucristo y todo esto, sino de seres de carne y hueso que han conseguido cambiar la mentalidad de mucha gente y la manera de enfrentarse a esa situación, porque a fin de cuentas es una situación que desencadena siempre el ser humano y para mí el factor fundamental es la avaricia, la necesidad de dominar, de poseer y de tener más. Entonces, hay una conciencia que yo creo que está emergiendo, lo estamos viendo ahora con lo de Gaza y los israelitas y los palestinos, de los estudiantes que están saliendo a la calle, que quieren vivir en paz y que ven que es una injusticia. ¿Qué podemos hacer? Pues sumarnos a este tipo de organizaciones, hablar de esto y tratar de difundir que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Nosotros, como decía Miguel, pues estamos lejos, ¿no?, de que ese poder económico, de los grandes intereses económicos mundiales cedan, porque habría que inventarse otro tipo de sociedad, ¿no? Otro tipo de sociedad que no esté basada en este comercio abusivo de los unos contra los otros, porque el problema, y además se está viendo que cada vez hay más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Entonces, y además que no tiene solución, o sea, no se para nunca, ese saco no se termina de llenar nunca. Avaricia. A ellos, que más tiene, su saco más quiere. no tiene El que fondo. más tiene, más quiere, efectivamente. Su saco Ese no es tiene el fondo. verdadero problema. Está roto. Pero tenemos que aplicárnoslo a nosotros también, porque nosotros Eso estamos es. en la misma historia. Eso o sea, esa violencia que yo decía al principio, que los que están detrás de las empresas de armamento, de los gobiernos, ¿no? Creo que decía Miguel, los que aprietan el gatillo, son personas como nosotros.
Y ya no hay tiempo, pero si no os contaría escenas que yo he visto así de una violencia atávica, que dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Una cosa que dices, pero no me puedo creer lo que está pasando. Y era una violencia que se desató en un momento determinado en un bar sin tener sentido. Y esa violencia la tenemos dentro. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la llevamos nosotros también, y la llevamos cuando nos peleamos con el vecino en la escalera por una tontería, ¿verdad? Entonces, deberíamos de ser conscientes nosotros de nuestra propia violencia y empezar por ahí a darnos cuenta nosotros y tratar desde aquí abajo, desde la posición, mejorar por lo menos nosotros. Eso es. Tratar de mejorar nosotros esa violencia que tenemos. Es que mientras no mejoremos nosotros como individuos, Exacto. no podemos mover el mundo. Porque el mundo ahora mismo está movido por eso, por la avaricia. Sí. La codicia desmedida. La envidia y la avaricia. Y entonces esas personas no tienen fin, no tienen límite. No tienen límite. Entonces, por eso, nuestro punto de partida era así tan derrotista, digamos, ¿no? Claro. Pero en realidad no podemos decir, pues me niego a manifestar lo que siento y lo que pienso y lo que me dicta mi yo interior. O sea, voy a intentar ponerlo en práctica conmigo. Mirad, hay una persona, hay un escritor que es psiquiatra, que se llama David Ramón Hawkins. Ah, sí, lo conozco. ¿Vale? Ramón, Y entonces, mía. este hombre... Por la parte de Hawking. Por la parte de Hawking. Sí. Bueno, pues habla de muchísimas cosas muy interesantes para todas aquellas personas pues que quieran de alguna manera buscar lo mejor dentro de sí mismos, ¿no? Porque yo creo que es la única manera. O sea, la única manera de cambiar el mundo es cambiando nosotros, cada uno de nosotros, desde dentro. Y entonces él, hablando precisamente de la paz y de los conflictos, pues dice una cosita que voy a leer, ¿no? Dice muchas cosas, pero yo voy a leer solo un pequeño párrafo que dice: gracias a que esta energía de paz se transmite hacia afuera, hacia el mundo, la humanidad sigue viva. Sin ella se habría destruido hace mucho tiempo. Por eso nuestra evolución interna sirve a toda la humanidad. Al alcanzar estos estados elevados de amor y paz, nos convertimos en presencias salvadoras en el mundo. Y esto es verdad y esto funciona. Entonces, el objetivo es ese. Sí. El objetivo es que el mundo, que cada individuo se transforme a sí mismo y que luego se convierta en un modelo para los niños que van creciendo, porque es que resulta que los niños nacen siendo unos seres de luz y luego se les va mitigando y se va apagando un poquito esa luz, porque es que los pobres llegan a centros donde hay conflictos, no paramos de hablar del bullying, del acoso, del tal, coño, ya estamos ahí con la guerra y con el conflicto y con la violencia. El tema educativo que se están dando, es muy importante trabajar la paz, ni siquiera la no violencia, sino la paz, pero desde dentro, y el amor desde dentro, enseñar a los niños desde que nacen a vivir desde la paz y desde el amor, y no hay más, en mi opinión. Yo tengo un sentimiento encontrado, simplemente pensando en el ser humano como cosa general, ¿no? Es decir, como un concepto general. Es decir, ser humano que es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Lo mejor en las artes. Uno ve la Catedral de Colonia, el Notre Dame, por hablar de arquitectura, ve una obra, ve la novena de Beethoven, el himno a la alegría, es decir, esa cosa que son alimento para el alma, que es de lo mejor que puede haber, alimento para el alma, para el espíritu, y ser a la misma vez capaz de masacrar, hacer genocidios con personas inocentes simplemente por el hecho de que tienen una religión distinta a la tuya. O que quieres su territorio. Que quiere su territorio, exactamente. Que quiere, ya ni su territorio, sino que quieres una materia prima que él tiene, que está en su territorio, evidentemente. Claro. Está en su territorio, evidentemente. Almacenar. Pero, eso lo explica también Hawking.
eso que tú has dicho, esa dualidad, esa extrañeza, lo explica también Hawking y dice que el hombre es capaz de hacer grandes obras de arte porque desconecta de su ego y se conecta a un yo superior, al suprayo. Exacto. A la supraconsciencia, que se llama, que él la llama supraconsciencia. Estamos ahora, si no se conecta a esa supraconsciencia, el otro día dieron un que a mí me encantó en la 2, pues sobre Beethoven, como la 9ª sinfonía la dirigió sordo como una tapia. Y no sabía si lo estaba haciendo bien o mal, hasta que no se dio la vuelta y terminó y vi a todo el mundo en pie y con la boca abierta de a palmo, no se dio cuenta que había hecho una obra de arte. Vamos a ver, ese hombre, según Hawking, siempre estaba conectado con su supraconsciencia. Ahora, si esa supraconsciencia yo no la utilizo, no la desarrollo, no la mimo, y solamente me conecto conmigo mismo, entonces me mato con el vecino. Claro. O sea, tiene una explicación lógica. La cuestión está en que, lo que antes decía Gregorio, tenemos que encauzar personalmente. El otro día hablaba, y me quedé con el tole-tole, hablaba de Saramago, de un libro donde nadie votaba, de ensayo sobre la lucidez. Eso. Sí, Bueno. Tengo que deciros, que me acaban de decir que nos quedan 5 minutos. Lo digo para que... yo ya he acabado. O sea, un pueblo que toma conciencia, no un ser humano, todo un pueblo. Pero primero hay que empezar por el individuo. Naturalmente. Primero el individuo. Claro. Como antes, como la tribu, primero el grupo, luego tal. A ver si... A ver, mira, tenemos una pregunta, un comentario. Y 5 minutos, un comentario y 5 minutos. Bueno, Qué bien, bueno, dice, gracias. vamos a ver. Francisco Ramón Martínez Meroño nos comenta, dice, buenas tardes. Las universidades españolas están empezando a movilizarse por la paz y en contra de la guerra en Gaza y del genocidio contra el pueblo palestino. Un saludo. Que, por cierto, muchas gracias, Francisco Ramón Martínez. Meroño, porque otro Ramón. No, familia mía tampoco. Pero es que es cierto, y además esto, de hecho, lo hemos comentado. Lo hemos comentado. Y es de dominio público. Con el agravante, además, de que están empezando a sentir miedo en Europa de ese movimiento que se ha empezado en Norteamérica, ni te cuento. Exactamente. Pero es que de la Universidad de Columbia los han echado porque es incómodo. Es incómodo para la Asociación del Rifle, por ejemplo, que vive de la guerra. Por ejemplo. Para Donald Trump es incomodísimo porque es que financia su campaña. Y suma y sigue y suma. Y para Biden. Y bueno, y para Biden, que Biden no es que sea. Bueno, pues fíjate, eso fue lo que hizo Gandhi. Claro. Eso fue lo que hizo Gandhi. Eso fue. Pues fíjate si es incómodo eso, porque como la sociedad civil, el resto, que no son estudiantes, que tienen tiempo libre, se unan a ese movimiento, pues ya tenemos problemas. Ya tenemos problemas, ya hay que a ver cómo disolvemos esto. Hay que organizarse desde la paz. Exactamente. Desde la paz. No se puede uno organizar desde la protesta agresiva. Desde el cojo manteca, ¿os acordáis del famoso cojo manteca? Eso no puede ser, puede ser. Incluso si te atacan, tú no puedes responder. Y ojo con eso. A los que no les interesan las protestas, meten elementos subversivos que son pagados, están pagados, y provocan provocan eso lo hacía Franco en su época. Y hoy eso se sigue haciendo. Revientan desde dentro. Entonces, pero por eso es importante que los que de verdad se movilicen sepan cómo se tienen que movilizar. Que es con súper importante paz. Y igual se debería leer bastante bien esa filosofía que movió a Gandhi y cómo lo hizo. Sí. Bueno, pues Gregorio. Bueno, pues encantado de la tertulia. ¿Has terminado? ¿Te has quedado con ganas de decir algo más? No. Sí, te lo digo. Menos para el colofón, ya que te he hecho venir. Exactamente. Por lo menos a nosotros nos tienen más que visto y oído. Pero venga. No, bueno, el colofón al programa, pues ya daros las gracias por invitarme al programa y bueno, sobre el futuro, pues
hay normas y hay reglas. El problema es que ya nos han explicado cuáles son las normas. Hay una serie de normas que son las normas morales, que en la evolución de ahora mismo eso no nos interesa para nada, porque consideramos que las normas morales son consecuencia de acuerdos entre las personas, y desde el antiguo Egipto nos están diciendo que hay un orden. Y en esas normas morales, la primera, una de ellas, es no matar. Ya te lo están diciendo desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, todo eso se nos ha olvidado, y habría que un poco pues retomar esos valores, ¿no?, que a lo mejor se han perdido. Y ya no están de moda, claro. Claro. Bueno, no sé si... Bueno, vosotros no lleváis los micrófonos, yo estoy empezando a notar la sintonía por debajo, entonces no nos queda más remedio que despedirnos. Muchas gracias a los que nos han seguido a través de Radio Torre Pacheco, y a los que nos puedan ver posteriormente en Facebook Live o seguirnos en radiotorrepacheco.es en internet. Y como siempre... Y que se animen a llamar. Exactamente. Bueno, ya hemos tenido la primera intervención y se lo agradecemos muchísimo. Es una manera de participar en ello. Exactamente. Bueno. Y como siempre, buenas noches y buena suerte. Y buena suerte. Bueno. Muy bien.